Nuevamente seguimos con nuestros diálogos púrpuras con hombres a quienes hemos invitado para poder tener esta conversación. Finalmente, después de muchas posibilidades y intentos que tuvimos también por parte de Ruta Feminista, pero por la agenda tan compleja de Alejandro Jaramillo, podemos contar la tarde de hoy con Alejandro. Alejandro, buenas tardes, bienvenido a Ruta Feminista, finalmente. Un saludo a toda la ciudadanía, a todos y todas. Para mí es muy grato estar en este espacio. Gracias Tamara, y también un agradecimiento a toda la gente que nos está escuchando y a toda la audiencia de todos ustedes. Realmente también quisiera pedir disculpas por todas estas suspensiones. Lamentablemente se han cruzado sesiones aquí en la comisión, en el Pleno de la Asamblea Nacional. Hay actividades que no solo pasan por mi voluntad, sino también por las decisiones de la presidenta de la Asamblea Nacional, que nos pone plenos ya sea martes, miércoles, jueves, nos cambia. Entonces, eso ha sido, pero estamos presentes para dar las respuestas a toda nuestra gente. Gracias, Alejandro, de verdad, por todo el intento. Ha sido complejo poder cuadrar las agendas, como dices también, tu rol como asambleísta, todo lo que ha pasado y lo que ha sucedido también en la coyuntura política nos ha complicado un poco, pero lo importante es que lo logramos, así sea en línea y así sea a distancia, pero lo importante es tener esta conversación. Les recuerdo a quienes nos escuchan que Ruta Feminista está en las redes sociales, nos encontrarán en Twitter y en Facebook como Ruta Feminista S. Y la canción que siempre escuchan al inicio de nuestro programa se llama Toda una vida y es de las Reinas Chulas y pueden encontrarla en el SoundCloud. Les recordamos también que el objetivo de este programa es poder desmitificar a los feminismos con el fin de que construyamos más feminismos políticos con políticas feministas. Soy Tami Drobo, detrás de mi voz está el pequeño colectivo que se denomina Destino Feminista, quienes producimos este espacio. El agradecimiento, como siempre, a Hoja de Ruta por hacer posible y a nuestro compañero César Armando Bermeo, quien está siempre asegurando que este espacio salga al aire y que las voces de quienes nos acompañan cada semana lleguen a todas, todos y todes ustedes. Vamos a seguir con las conversaciones púrpuras que hemos tenido últimamente con hombres que hacen política, que están también dentro de la arena política del país. Creemos que es necesario tener estas conversaciones, de Alejandro, justamente con hombres. En tu caso, contigo, que has estado también muy activo y muy presente, sabemos en todo lo que ha pasado con la construcción del proyecto de ley de acceso al aborto voluntario por violación. Hablaremos con más calma todo el proceso, pero primero vamos por esta parte personal y también creemos que es importante conocer a Alejandro Jaramillo. Y la pregunta, Alejandro, que hemos estado extendiendo a nuestros invitados es esta: ¿cuál es tu relación con el feminismo? ¿Cuándo empezaste a relacionarte con los feminismos? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Qué sucedió? Cuéntanos un poquito. Bueno, primero decirte, Tamara, que queda pendiente tener una entrevista presencial. Ya quedamos con Cecita Bermeo y contigo también para hacerlo de manera presencial, y eso nos ayuda también a conectarnos de mejor manera. Bueno, yo decirles a todos y a todas, estoy en permanente aprendizaje, en destrucción de mi yo machista y en una construcción de mi yo más sensible y con una capacidad de entender desde otro enfoque el mundo, de comprender que existen estereotipos sociales que se han naturalizado desde hace muchos años. Yo fui criado en un entorno familiar con concepciones machistas que no quiero compartirles a mis hijas ni repartirlas con mi esposa. Sigo aprendiendo y he decidido apoyar y acompañar estas luchas, ¿no? Las luchas por los espacios de las mujeres vienen desde hace muchos años, desde la posibilidad de estudiar, de poder sufragar, de hablar, de gritar, de protestar por los derechos de una y de todos. Todos los días en esta Comisión de Justicia y Estructura del Estado, la cual me honro en presidir, tengo casos de mujeres acosadas, maltratadas, violentadas, y en todos los casos la justicia y la sociedad las aplasta, y eso es lo que nosotros de alguna manera tratamos de dar un granito de arena para que esta realidad que se vive cambie. El otro día yo le conminaba al presidente de la República
que no puede gobernar para un solo sector. O también les decía a mis compañeros asambleístas que no podemos ser asambleístas de escritorio, sino que hay que ir a recorrer el territorio, hay que recorrer la ruralidad, ir por los sectores de las partes periféricas de las urbes, de la costa ecuatoriana, de la Amazonía, y saber la realidad que viven las niñas, jóvenes y mujeres que si nosotros no somos empáticos y no nos ponemos en los zapatos de nuestras mujeres, de nuestra gente, realmente no vamos a saber lo que pasa y lo que sucede. Ya lo he dicho en su momento, hay algunos compañeros y compañeras de asambleístas que no han sido empáticas, que no se dan cuenta de lo que realmente se vive en estos sectores. Y también decirlo, también aquí en la urbe, a veces existe mucho silencio por parte de la propia familia, de su propio entorno familiar. Para muchos es cuidado el qué dirán, cuidado, mejor nos quedamos en silencio. Y por eso yo siempre les he combinado y les he dicho, ¿qué pasaría si es su hija, si es su madre, su abuela, su sobrina, que pase por estos hechos execrables, el ser violentadas? Y claro, para unos es fácil simplemente callar y ser cómplices también de todos estos hechos que, voy a permitirme decir, son asquerosos. Yo por mi parte realmente estoy aprendiendo cada día el escuchar a nuestra gente, a nuestras niñas, a nuestras mujeres, me ha hecho más persona. Realmente veo que me ha hecho más humano este proyecto de ley que lamentablemente por posturas personales, por posturas hasta religiosas del presidente de la República, objetó en 61 textos, presentó 61 textos alternos, mintiéndole a toda la ciudadanía, porque bien él pudo haber dicho, esta es mi creencia, estas son mis creencias religiosas, y simplemente es un veto total, pero lo puso simplemente como membrete, un veto parcial. Yo lo he dicho personalísimo, que no nos sentimos de acuerdo ni siquiera con el comportamiento del presidente, así como tampoco de la Corte Constitucional, porque hay que acordarnos que se le olvidó al presidente de la República, porque él señaló temas de inconstitucionalidad y se olvidó, así porque así, y sus asesores también se olvidaron del artículo 139 de la Constitución de la República del Ecuador, que establece que se necesita de un dictamen en los casos de que se señalen temas de inconstitucionalidad. Bueno, ya vamos a hablar también un poquito más de todo este proceso que tuviste, pero la otra, de que sí, se sigue manteniendo, y también lo que nos queda, ¿no? De la construcción del proyecto de ley, de la defensa, de toda la parte de los votos y el trabajo que se hizo en la Asamblea, y la figura que tú también significaste, Alejandro, para esta lucha. ¿Qué es para ti los feminismos? ¿Cómo los concibes? ¿Cómo lo sentías o cómo llegó a ti a los feminismos a tu vida? ¿Cómo los interpretabas? ¿Qué atravesó por tu vida cuando empezaste a relacionarte con los feminismos? ¿Qué era para ti los feminismos? Bueno, yo voy a ser muy sincero. Primero, decirte, Tamara, yo ya no quiero más una sociedad machista. Quiero una sociedad púrpura, que se reconozcan esos derechos para todas las mujeres. Siempre han sido esos derechos a favor de nosotros los hombres. Yo digo la verdad, hace 4 o 5 años ni siquiera conocía bien de qué se trataba esta corriente. Ahora trato de entenderlo porque lo he vivido de muy cerca, de cerca he tenido conversaciones con niñas, con jóvenes, con mujeres, y cada día voy aprendiendo, ¿no? Ese reconocimiento a las mujeres primero de sus derechos, más allá del tema de su capacidad, de su profesionalismo en algunos casos, y también de todas estas situaciones que han vivido y que por muchos años simplemente se han mantenido en silencio, de pronto por un status quo de mantenerlo, o porque realmente no lo sienten, no lo viven y no han sido empáticos. Yo decirte que cada día
primero me estoy deconstruyendo para, una vez que eso suceda, poderme construir y realmente tener una línea que, no te digo, no es tan fácil, porque siempre he estado rodeado de los temas machistas, y hay que decirlo de manera clara, porque esa es nuestra sociedad. Pero lo que sí he aprendido es también a no silenciarme. Estas Eres un hombre, porque además eres un hombre, o sea, la vida te ha atravesado a ti desde tu identidad como hombre, ¿no? Sí, pero bueno, te digo, a través de estos recorridos en territorio en el año 2019, cuando fui candidato a la presidencia provincial de Izquierda Democrática, empecé a entender mucho de esta corriente del feminismo, a entender, a ser empático de las mujeres. Hay que decirlo de manera clara, nunca ha tenido un partido político una presidenta. En el caso de mi compañera Vilma Andrade, fue la primera presidenta de un partido político, y eso dice mucho de mi organización política, que es la Izquierda Democrática, y eso te digo, fue en mis primeros acercamientos, el también el dialogar con mi hija Valentina, con mi esposa Marcelita, así como también con mi otra hija Doménica. Como te digo, cada día voy aprendiendo muchas cosas. O sea, desde tu vida personal, relacionarte con mujeres, tener hijas mujeres, te ha hecho reflexionar también sobre ese rol sobre ese posicionamiento y ese sitio que tenemos las mujeres en la sociedad como la ecuatoriana. Sí, definitivamente. Bueno, y decirte, en mi escuela, en mi colegio, por lo general siempre fue la primera del aula una mujer. Y han sido grandes profesionales, pero no han tenido los espacios de decisión, en los espacios, sea en la presidencia de la República, en la Asamblea Nacional, en los ministerios. Yo sí felicité en su momento al presidente de Chile, a Boric, el momento en que todo su gabinete estaban mujeres. Y eso es un tema que hay que felicitarle al presidente. No simplemente hay que ser o solo decirlo, las palabras se van con el viento. Yo creo que las acciones van con las palabras y las palabras con las acciones. Mira lo que me pasó dentro de nuestra organización política, y lamentablemente, una vez que nosotros suscribimos nuestro plan de trabajo, y el cual fuimos candidatos y nos inscribimos en el Consejo Nacional Electoral, al decir que nosotros estábamos a favor y vamos a apoyar en todos los casos el aborto, y de manera especial en los casos de violación, pero lamentablemente el ex candidato a la presidencia de la República, Javier Herbas, no cumplió con lo que se dijo en su momento en campaña. ¿Por qué razón los jóvenes, las mujeres, las niñas en su momento apoyaron y nos vieron como esa tercera vía? Yo por mi parte lo que he hecho y me voy a mantener es en cumplir con mis mandantes. Yo sí lo voy a hacer, y como ya lo dije, lo voy a cumplir. Y bueno, y va más allá también de que esté en un plan de trabajo. Es mi palabra, y es también porque he empezado a aprender a ver esta realidad. En la actualidad solo hay una mujer presidenta en Izquierda Democrática, que es mi compañera presidenta de Chimborazo. Ella es parte de esta Comisión de Justicia y Estructura del Estado, de hecho es la secretaria, y es alguien en quien también tiene y siempre está también aprendiendo esta corriente que es el feminismo. Alejandro, ¿qué tan difícil fue para ti, primero, comprender y entender esas luchas, esas agendas de las luchas feministas? Y segundo, la otra pregunta, legislar a favor de esas luchas. ¿Qué tan difícil fue ese camino entre aprender, comprender, conocer y después
empezar a defender dentro de una Asamblea Nacional esas luchas, o al menos intentar defenderlas, teniendo también una agenda de un partido que se presentó también de alguna forma durante las elecciones con propuestas feministas, con posicionamientos feministas? ¿Cómo fue esa trayectoria hasta encontrarte en la Asamblea defendiendo algo una lucha tan importante como es el proyecto de acceso al aborto voluntario por violación? Cuéntanos un poquito esa trayectoria también tuya. Bueno, eso lo conseguimos en los recorridos, haciendo territorio, no sentándonos a esperar, sino O sea, hablando ya, con las niñas, con las mujeres, conociendo sus realidades. efectivamente, y no solo en los temas del feminismo, sino en general, porque yo estoy totalmente seguro que si continuamos de esta manera, en el caso de legislar desde la Asamblea Nacional, donde existe una corriente, o mejor dicho, existe mucho machismo, y no solo de los hombres, sino también de las mujeres, y eso me ha llamado mucho la atención, el que se permitan, que se pisoteen los derechos de las niñas, jóvenes y mujeres. A mí, yo me he sentido desalentado realmente al momento de escucharle a Pierina Correa, escucharle, o sea, me ha llamado mucho la atención tener esa posición, y el decir de que no es un derecho esto de la interrupción del embarazo, o tener tú esa decisión como niña, como joven, como mujer, de decidir en tu cuerpo. A mí no me pregunta nadie si es que me puedo hacer o yo no pregunto a nadie, no consulto para hacerme un tatuaje, la vasectomía, bueno, yo decido. ¿Y por qué crees que hay ese concepto? ¿Por qué crees que las mujeres tenemos que estar luchando frente a ese tipo de concepciones y roles que nos imponen? Porque vivimos en una sociedad machista, pues, o sea, eso ya, ese estereotipo o esa manera de pensar viene de muchos años. Entonces, en este aprendizaje, lo que yo he tomado también esa decisión, de una vez que complete mi aprendizaje, el ser la voz de las niñas, jóvenes y mujeres. Y no, va más allá del tema político, va más allá de eso, va allá de un tema personal. Como te digo, me ha hecho más humano el escuchar, el dialogar, el dejar que esto quede, o ser el cómplice, ¿no? De que esto suceda, que se pisoteen los derechos de las niñas, jóvenes y mujeres. A mí me parecía, y perdóname la expresión, una manera asquerosa estar cabildeando los votos, diciendo, dando prebendas, o diciendo, sí, yo te voy a apoyar en tal proyecto, pero a cambio de los votos, cuando esto es un tema de derechos, un tema humano. Yo te digo la verdad, cada día voy aprendiendo, y yo creo que sí, a través de este espacio de decisión, que mis mandantes, mi gente, que los jóvenes me han dado la oportunidad, las mujeres, de estar aquí, y yo voy a luchar y voy a pelear para que se reconozcan estos derechos, no sean pisoteados, y que se alcancen todos esos espacios de decisión que muy merecido lo tiene cada mujer aquí en nuestro país. Alejandro, disputar las narrativas, disputar todo lo que significa también las luchas de las mujeres, las luchas feministas, entre estas está digamos, el debate ahorita que se dio del proyecto de ley, pero entre tantas y tantas luchas que tú has podido identificar, esta es una, creo que la que hemos tenido que enfrentar últimamente aquí en el Ecuador, pero en general, ¿cuáles son para ti esas luchas que están pendientes todavía para las mujeres, y sobre todo que tú sientes y percibes, y que también te enlazas, porque sé que también eres parte de este frente un poco de aliados y de compañeros que están disputando los espacios, pero también apoyando esas luchas? ¿Cuáles son esas luchas significativas para ti? Bueno, la lucha del lenguaje, ¿no? Para muchos hasta se burlan el rato que uno dice buenos días, buenas noches con todos y todas. Entonces, o cuando uno dice... El todas es un problema todavía para No, la gente. y que digas, buenos días, presidenta.
No, 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 sí es un tema hasta gramatical, se van a la Real Academia de la Lengua y se les complica. O el escuchar también esas agresiones, el que se diga en la tú, o sea, o el que se diga feministas histéricas, o que se diga cosas que a mí me han llamado mucho la atención, o sea, estando ya en este espacio, porque te digo, o sea, estas luchas se las puede realmente conseguir en los espacios de decisión, porque aquí se crean leyes, o también en los espacios desde el gobierno. ¿Cómo cómo no pensar ya tener una presidenta que nos gobierne? Eso, eso ya tiene que... ¿Tú crees que el Ecuador está listo para aceptar a una mujer como presidenta? ¿Crees que Mira, ya está ahí o estamos en ese camino todavía? ¿quieres que te sea sincero? Yo creo que estamos en el camino. Yo creo que aún existen algunas, no sé, tabú se puede decir, que a algunos hombres no les cabe en su pequeña cabeza el que una mujer nos pueda gobernar. Yo te digo, yo he tenido algunos casos, yo he tenido algunas jefas en mis diferentes trabajos, de hecho son algunas. Y te digo, he trabajado de una manera súper dinámica, siempre las mujeres han sido muy respetuosas también de la manera de pensar. Y te digo, aún no vivía esto que me está pasando dentro de mi ser, pero yo te voy a insistir que estos temas aún no se me hacen tampoco tan fáciles, no por lo que no sienta, sino en el lenguaje mismo. No lo puedo desarrollar, pero como te digo, cada día estoy aprendiendo y lo que quiero es sí siempre continuar con este apoyo a esta corriente que es el feminismo para siempre que sean respetados los derechos de las mujeres. Bueno, ahora sí creo que tenemos que conversar un poquito todo lo que pasó. Para quienes nos escuchan también y sepan, Alejandro Jaramillo ha sido unos asambleístas ponentes y que ha estado enlazándose con compañeras, con mujeres dentro y fuera de la Asamblea Nacional del Ecuador, defendiendo esta ley de acceso voluntario a la interrupción del embarazo por violación. El Ecuador, yo lo he dicho en otros espacios, lo sigo diciendo, el Ecuador todavía está en un retraso de más o menos 50 años, si no es un poquito más, no con los países o las naciones que han logrado ya despenalizar o legalizar el aborto libre en cualquier condición, sino dentro de la región. Somos uno de los 3 países que también tiene esta prohibición, o tenía pues esta prohibición de total y absoluta del aborto por violación, pero estamos y pasamos por un proceso de construcción del proyecto de una ley para garantizar que las víctimas de violaciones sexuales puedan acceder al procedimiento de forma voluntaria y el Estado tenía que garantizar. Ahora, la pregunta general fue, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Creo que te han preguntado eso muchas veces, Alejandro, pero sí quisiera hacerte que nos cuentes un poquito este trayecto, porque al principio, cuando se presentó la ley desde la Defensoría del Pueblo, se habló de la temporalidad de las 28 semanas, nos pusimos a defender las 28 semanas, desde ahí como un poco la reacción inclusive el expresidente Rafael Correa, de cómo vamos a permitir inclusive el asesinato de bebés de 28 semanas, de hacer el Frente Nacional por la Vida, y todo este proceso yo diría, no solamente de incomodidad, sino también de disputa de algo tan humano como es el derecho a decidir de una víctima de violencia sexual, nos metió en un proceso de confrontación, le dio mucha fuerza también a los movimientos que son antiderechos, que están presentes todavía, se votó la ley, hubo regateos, después pasó todo este proceso de tener los votos en la Asamblea para mandar a la Corte Constitucional, hubieron voces también constitucionalistas, legalistas que dijeron que eso era una equivocación, a la final la Corte dijo no es mi competencia, le mandó a la Asamblea, no hubo los votos, pasó o sea, toda la telenovela que hemos tenido hasta esperar a que entre esta ley en el registro oficial, va a ser ley de la República y vamos a tener que seguir llamando una inconstitucionalidad de este veto presidencial que fue horroroso. A ver, ¿qué pasó al inicio? ¿Qué sucedió con esta propuesta de una temporalidad que muchas feministas, incluida yo, hemos dicho, si
La idea es despenalizar el aborto por violación, no debería tener temporalidad ni tiempos, y sin embargo la Corte Constitucional le ordenó a la Asamblea construir una ley con tiempos. Y nos estancamos en las 28 semanas. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué nos puedes contar también del trabajo que tú atravesaste y creo que también de los dolores y del empape con la realidad de una sociedad machista y de una asamblea también donde hay compañeras feministas, pero también mucho machismo? ¿Qué pasó ahí en ese primer paso? Bueno, en ese primer paso, primero a la interna de mi organización política, hay que decirlo con nombre y apellido, Javier Herbas estaba en contra de las 28 semanas. Para mí no debía existir temporalidad. Y yo les he dicho... La causal es aborto por violación, pero aún así, con causal y todo, nos no, pusieron los tiempos. no necesitas de una temporalidad. Yo he dicho, si una niña de 9 años ha sido violentada por su padre, por su abuelo, por su tío, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué temporalidad estamos hablando? Entonces ya el primer frenazo y el primer problema que tuve es con Javier Herbas, porque él tenía esa posición. Bueno, él aparecía en campaña diciendo que efectivamente, y de hecho su plan de trabajo decía que íbamos a apoyar la despenalización del aborto en todos sus casos, de manera especial en de la violación, pero bueno, apareció luego que Provida y que con sus temas religiosos, etcétera. De hecho, me puso en contacto con una de sus amigas, que no vivían ni siquiera aquí en el Ecuador. No, no la vamos a exponer tampoco. No voy a dar nombres, pero estoy relatando lo que pasó. Entonces, claro, una vez que el asambleísta José Agualzaca hizo esa propuesta, él tampoco estaba de acuerdo que sean 28 semanas. Sin embargo, aquí las cosas hay que decirlas de manera clara. Aquí en la Asamblea Nacional es por voluntades, es por votos, y aquí en la mesa parlamentaria necesitamos 6 votos, o puede ser 5-5, y en el caso del presidente puede dirimir esa votación. Entonces necesitábamos 5 votos y que sean 5 a favor y 5 en contra, porque si existe ya una abstención, ya no existe esa igualdad, entonces ya no podría haber un voto dirimente por parte del presidente, que en este caso recae sobre Alejandro Jaramillo. Entonces de ahí empezamos con porque realmente esto ha sido una novela. No entiendo por qué tienen ciertas posturas los hombres cuando eso no tiene que pasar por nosotros. O sea, eso es un tema netamente de las mujeres, porque es un derecho de las mujeres. Ya te digo, o sea, si a mí no me van a preguntar, yo no estoy consultando si puedo o no hacer con mi cuerpo. O sea, yo veo qué hago con mi cuerpo. Es el caso de las niñas, jóvenes y mujeres, deberán tomar sus decisiones por sus cuerpos, y así de sencillo. Sin embargo, aquí existen algunos colegas asambleístas y también mujeres que se tenían esa posición de estar en contra de esta iniciativa que fue presentada por la Defensoría del Pueblo por disposición de la Corte Constitucional. Realmente tampoco no sé por qué la Corte Constitucional, que ya para nosotros fue un avance, también se pronunció de esa manera, o sea, exigiendo de que exista temporalidad. O sea, desde ahí viendo el problema, también poniendo o sea, los tiempos, exigiendo una ley que tenga tiempos, temporalidad. Pensamos también del tema, nosotros habíamos leído la sentencia de la Corte Constitucional y también decía ahí que dentro de los requisitos, la denuncia, el tema de estos temas legales y formales, que nosotros lo habíamos dicho de manera clara, que también decía otros mecanismos. Entonces, ese otros, dentro de los requisitos, nosotros habíamos dicho que exista un formulario, y este formulario se ha llenado por cualquiera de los miembros de las instituciones de salud, por el personal de salud, ya sea público o privado, y que se ha puesto en la Fiscalía General del Estado. Pero bueno, empezó este tema con algunas... tuvimos varias comparecencias de expertos, de especialistas, de colectivos feministas, de colectivos pro vida. Entonces, y eso hay que decirlo a escala nacional e internacional. O sea, nosotros tuvimos más de 60 comparecencias, y de esta manera empezamos a construir primero el primer informe, o el informe para primer debate. Entonces, claro, nosotros habíamos presentado un informe que, como te digo, no estábamos de acuerdo, y ahí por ese tema que me pasó a la interna del partido, y también para conseguir los votos aquí en la Mesa Parlamentaria de Justicia, nos tocó el cambio de las semanas
que terminamos finalmente, y eso tengo que decirlo, con lágrimas en los ojos de mi compañera Joana Moreira, que de hecho no quería realizar esa propuesta de las 18 semanas y de las 12 semanas, entonces, de gestación. Entonces, me tocó pedirle aquí en mi oficina, nos reunimos con todos los asesores, con el equipo asesor, el equipo técnico. De hecho, estábamos devastados, pero dimos y nos pusimos fuertes y teníamos que, de alguna manera, tener no estábamos de acuerdo con todos los puntos, pero debíamos conseguir y dar, aunque sea un paso, para tener una ley justa y reparadora. Entonces fue el planteamiento, logramos conseguir los votos, tuvimos 75 votos, nadie lo creía, absolutamente nadie lo creía, con lo conseguimos. Yo lo celebré, yo lo celebré cuando se consiguieron los votos, se me fueron hasta las lágrimas. Sí, te digo que a todos, yo no lo creía, digo, o sea, fue un trabajo en conjunto con mi compañera Joana Moreira. Claro, obviamente luego se sumaron algunas otras compañeras de mi bancada, porque tampoco lo creían. Entonces, bueno, lo conseguimos. Una vez que fue al Ejecutivo, ya sabemos todo lo que sucedió con este veto parcial, personalísimo, en la página 3, diciendo sus posturas. Parcial, que es más total, porque creo que no vetó solo un texto. Eso no quería Tamara, fue una completa burla para el trabajo de la Asamblea Nacional, para el trabajo de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, y para no perder el capital político, el presidente de la República simplemente le puso en membrete que era parcial y que no tenía temas de inconstitucionalidad. Entonces ahí sí se le olvidó al presidente de la República, y por eso yo lo dije en su momento, que no sé dónde estuvo el secretario jurídico para explicarle que sí existe el artículo 139 de la Constitución de la República del Ecuador, y que se le había olvidado al señor presidente de la República que necesitaba de un dictamen de la Corte Constitucional para poder continuar con el tratamiento. Y es por ese dictamen que deciden como estrategia después hacer los votos en la Asamblea en esta sesión para enviarla a la Corte Constitucional. ¿Fue por eso? No, nosotros lo que hicimos en ese momento, una vez que ya fue donde el presidente regresó este veto parcial personalísimo, y nosotros buscamos varias opciones. Entonces, una de esas opciones fue remitir a la Corte Constitucional por ese olvido del presidente de la República, porque no aplicó lo que establece el artículo 137, 138 y 139 de la Constitución de la República del Ecuador. Pero bueno, nosotros también logramos conseguir los 75 votos, y en esta ocasión ya sin los votos que en su momento sí pusieron algunos asambleístas del BAN, del movimiento oficialista. Hay que recordar, fueron cuatro votos, y claro, empezaron los ataques, decimos que somos abortistas, asesinos. Bueno, a mí me han dicho de absolutamente todo, igual a mis compañeras, a Yajairo Resta, a Gisela Garzón, a Joana Moreira, a Verónica Carrillo, y bueno, yo siempre me he solidarizado con mis compañeras, porque no es la manera de tratarnos así de asesinos. Simplemente nosotros estamos defendiendo los derechos de las niñas, jóvenes y mujeres, y es lo único que estamos haciendo. No nos tienen por qué tratar. Nosotros jamás hemos insultado absolutamente a nadie, y más bien somos respetuosos nosotros de los derechos en general de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Bueno, también nos llama mucho la atención esa postura que tuvo hiperpresidencialista la Corte Constitucional al decir que no cabe, o sea, que en otras palabras, que no existió el olvido por parte del presidente. Pero es que ahí hubo también mucha crítica, Alejandro, y muchas voces críticas de quienes conocen. Yo no soy abogada, ¿no? Pero era un poco también los discursos y las conversaciones que se tenían, y los debates inclusive que yo tuve personalmente con algunos compañeros de defender este paso, porque dentro de la ley orgánica de la función legislativa no existía como ese paso a pedirla a la Corte Constitucional, sino que tenían que allanarse al veto o rectificarse en el texto anterior, y se votó por algo, y se consiguieron los votos para llevarla para involucrar a la Corte Constitucional en un paso que la ley orgánica de función legislativa no tenía, y hubo muchas críticas, y a la final, cuando pasó lo que pasó, muchas de esas voces que decían, ¿qué están haciendo?, dijeron,
pues era lo lógico. ¿Qué pasó ahí? No, yo en eso voy a ser totalmente claro. Hay constitucionalistas que tienen otra postura porque no lo están viendo desde el ámbito legal, desde el marco jurídico, sino que son probidades. Las cosas hay que decirlas como son. Era una opción el nosotros poderlo remitir como Asamblea Nacional, porque como ya lo dije, se le olvidó al presidente de la República el simplemente poner un membrete, el poner lo que era un veto parcial. No le daba para no consultarle a la Corte o no tener ese dictamen por parte de la Corte Constitucional. Y hay que decirlo de manera clara, la jerarquía de la norma en el artículo 424 y 425 de la Constitución de la República, la Constitución está jerárquicamente superior a la ley orgánica de la función legislativa. Bueno, una vez que regresó de la Corte Constitucional, y hay que decirlo también porque eso se me está pasando, es que, claro, ahora ya existe ahorita un precedente nefasto para que el presidente de la República, siendo colegislador, envíe una nueva ley, así un nuevo proyecto, una nueva ley. O sea, y simplemente poniéndole como... Totalmente cambiada en contexto, desde sus intereses, pues se fue de dogmas personales. Tamara, ¿cómo se burla el presidente de la República de la Asamblea Nacional, de las niñas, jóvenes y mujeres? Es en poner lo que es parcial, cuando 61 textos alternativos presentados por el presidente, de 63 que fueron aprobados aquí en la Asamblea Nacional. Entonces es una burla. Y no, sí, pero la final era un veto parcial, porque no, o sea, nosotros podemos entender y leerlo como un veto total, pero era parcial. Y este paso de involucrar a la Corte Constitucional, que fue criticado, que no fue comprendido, que fue visto dentro de fuera de la legalidad, de los marcos legales, se vio también como una pérdida de tiempo y se vio también como un paso muy forzado, inclusive yéndose más allá de los marcos de la legalidad. Y yo decía, pues, porque soy feminista y me toca defender las luchas, pues una las hace desde todas las estrategias políticas, constitucionales, de todas las alternativas que tengamos para poder defender y tratar de confrontar, ¿no? En este caso, un veto parcial, que realmente era casi total, ¿no? Como dice 61 de los 63 textos. Esto fue analizado, comprendido y se sabía que era un paso que podía darse, porque después se dio la crítica, además de cuando ya regresó a la Asamblea y tuvimos esta sesión nefasta, totalmente nefasta y humillante y violenta de la presidenta Yori, cuando ni siquiera dejó la promoción. Dijeron, ¿por qué no hicieron esto antes? ¿Sí? ¿Por qué se perdió tiempo? Entonces, ¿qué pasó ahí, Alejandro? Oh, bueno, primero, el momento que tomé la decisión como presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, hacer esta propuesta para poder remitir, y era una de las opciones, porque teníamos también el tiempo para hacerlo, las cosas hay que decirlas. Entonces, y fue un tema legal, y ya te digo, amparado en el artículo 139 de la Constitución de la República del Ecuador, subsanando un error por parte del presidente de la República, nosotros lo remitimos, y bueno, ya lo sabemos, cuál fue el resultado. Y hay que decir, yo me saqué mi vestidura de asambleísta y actué como abogado. Yo sí tengo más de 20 años en el ejercicio profesional, manejo muy bien el derecho público, de hecho fui juez de la República. Entonces yo dije, sí, esa es una de las salidas, una de las opciones, y di cumplimiento a la normativa vigente. Eso por un lado. Por otro lado, ya una vez que la señora presidenta puso en conocimiento lo resuelto por la Corte Constitucional, nos convocó a una sesión a las 18 horas. O sea, en un momento... Después de un día maratónico, porque además... Y un día maratónico, y al siguiente día, que ya era viernes, ya era feriado, pues. Entonces, para tratar un tema tan sensible, que se necesita ser responsable, pero bueno, eso fue lo primero que hizo. Lo segundo que hizo, y que sí me llamó mucho la atención, de hecho, pues no, por lo general no me salgo de mis casillas, pero ese día sí me salí de mis casillas, es que solo da paso a la moción presentada por la asambleísta Pierina Correa, que era allanarse al veto parcial personalísimo del presidente de la República. Entonces, bueno,
Yo dije, una vez que sabía que no tenía los votos, de hecho solo tuvo 17 votos a favor, entonces el siguiente paso tenía que es pasar mi moción. Yo lo presenté el mismo día de la Y esa moción era rectificar el texto anterior. Ratificar los textos que fueron aprobados por la Asamblea Nacional, que tuvimos 75 votos. Pero nosotros presentamos la moción el mismo día, el 5 de abril, el mismo día que presentó la moción la asambleísta Pierina Correa, pero solo le dio paso la presidenta Yori a esa moción para el allanamiento al veto presidencial. Y claro, una vez que de manera burlesca, porque así fue, no dio paso, de hecho yo pedí un punto de información por varias ocasiones, me levanté de mi curul, le solicité a la señora presidenta que necesito un informe, un punto de información, y también le insistí en mi moción, por eso salí a los medios con la moción que fue presentada dentro del plazo, antes de que cierre el debate la señora presidenta de la Asamblea Nacional. De hecho fue el 5 de abril del año 2022 a las 12 horas con 45 minutos, cuando la señora presidenta de manera, no sé por qué lo hizo, no dar paso, y de manera burlesca dice, feliz feriado a todos. Entonces, eso... Y cerró la sesión. Alejandro, teníamos los 92 votos que se requerían para la ratificación. Pero por supuesto, por eso yo lo denuncié y lo dije, ¿qué acuerdo tendrá con Carondelet? Pues teníamos los 92 votos que lo habíamos trabajado, lo habíamos luchado, porque lo habíamos dicho, porque ¿cómo puede ser de que se le esté pidiendo a nuestras niñas, jóvenes y mujeres una denuncia? Cuando la denuncia, primero sabemos cómo está el sistema judicial en nuestro país. Eso se encuentra establecido en el Código Orgánico Integral Penal. Eso primero. Segundo, una declaración juramentada, por el amor de Dios. Yo siempre lo he dicho, o sea, si ni a nosotros, para estar aquí ya ejerciendo como asambleístas, nos han pedido una declaración juramentada. Entonces yo decía que no saben cuánto es el costo que tiene una declaración juramentada. O el trámite, yo siempre he dicho, el trámite de las niñas de provincia, en las zonas rurales. En las zonas rurales, pues si no existen notarías, por favor, si ni siquiera existen unidades judiciales. O sea, yo no sé quién asesora al presidente de la República. Y claro, tiene que ir a relatar a una niña que ha sido violentada de 10 años por su padre, tiene que acudir a una notaría, relatarle, decirle todo al notario, todo lo que ha sucedido y que ha sido violentada, y eso en una escritura pública, porque una declaración juramentada se eleva a escritura pública. Entonces eso como requisito, o sea, por favor, ya lo digo, ni a nosotros como legisladores nos han pedido ese requisito. También el tema de un examen médico. O sea, al presidente de la República no le interesa absolutamente nada la revictimización de nuestras niñas, jóvenes y mujeres. El tema de la objeción de conciencia, que tiene que ser en los establecimientos de salud privada, que pueden ser objetor de conciencia todo el establecimiento. Entonces, ¿qué tienen que estar las niñas, las mujeres, que van de sitio en sitio, que van a pasar semanas de semanas buscando quién no puede ser objetor de conciencia? ¿Qué habíamos planteado nosotros? Que sí puede, obviamente, porque también tiene ese derecho los médicos de poder poder ser objetor de conciencia dentro del mismo establecimiento, poder redireccionar dentro del mismo establecimiento a otro médico para que pueda practicar cualquiera de los métodos que habían sido establecidos también en este proyecto de ley. Pero son esas cosas, ¿no? Esos temas personalísimos del presidente de la República, yo creo que mal asesorado, y ahora no hemos alcanzado una ley justa y reparadora, pero tenemos otras opciones, ¿no? Esas que ya le hemos dicho, no sé por qué hasta el día de hoy no está en el registro oficial. Tengo entendido que... Eso te iba a preguntar, ¿y por qué a 25 de abril que estamos grabando este programa no está ahí? ¿Y por qué? Y ahora...
Eso también, eso ya tenía que haber sido remitido por parte de la presidenta de la Asamblea Nacional al presidente de la República y el presidente de la República registrar en el registro oficial, valga la redundancia. Entonces, ¿qué estamos esperando nosotros? Es que una vez que esté en el registro oficial, vamos a presentar una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional. Y ese paso se puede demorar 30 días, tengo entendido yo, y después ya nos toca seguir la lucha también de la inconstitucionalidad de esa ley, porque a la final ya no es sino que ya es ley de la República, tan pronto entra el registro oficial, y nos toca continuar la lucha. ¿Qué más nos queda ahí, Alejandro? ¿Qué te queda a ti como asambleísta? Vamos con fuerza, no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir trabajando, vamos a presentar, y lo voy a hacer de manera personal, no lo voy a hacer en calidad de asambleísta, sino como ciudadano. Y vamos, no vamos a bajar los brazos, sigamos con ello. Nosotros vamos a cumplirles a nuestros mandantes, a nuestros jóvenes, a nuestras mujeres. Se han sumado varios compañeros y compañeras de mi organización política, así como también compañeros y compañeras asambleístas. Yo quiero hacerle y le envío un saludo a mi compañera Verónica Carrillo, que es mi alterna, que viene trabajando, esta siempre ha sido su lucha, así como también un saludo a mi compañera Joana Moreira, que no vamos a bajar los brazos y vamos a continuar con ese trabajo. Y más allá de la violencia que tanto tú como Johanna tuvieron de su partido político, ¿eso fue por la ley del aborto, Alejandro, o fueron otras cosas relacionadas con la coyuntura política? No, nosotros hemos tenido estos temas de persecución por tener discrepancias, tanto con Herbas, así como también con Guillermo Herrera, que es el presidente y prefecto del Carchi. Es por estas discrepancias que nosotros hemos puesto nuestra postura y la hemos sostenido, porque nosotros en campaña ofrecimos esto y nosotros tenemos que cumplirlo. Y ahora, te lo digo de todo corazón, lo hago por convicción. Hoy se supo el tema de la violación de una niña en el colegio Dillon, y no podemos dejar de ser cómplices. Entonces nosotros también vamos a seguir luchando, trabajando para poder obtener una ley justa y reparadora para nuestras niñas, jóvenes y mujeres. Sí, esta es una lucha, ha sido también histórica. Yo te lo he dicho en las redes, pero te lo digo ahora personalmente. Gracias, Alejandro. Gracias por mojártela, por apapachártela, por apechugar, por luchar, por ponértela, y también por haber sido una de las personas que salió también súper violentada y agredida de este proceso, ¿no? Creo que en eso también se han reflejado las luchas que tenemos las mujeres, porque a nosotras nos violentan por todo y todo el tiempo, y a veces de formas que ni siquiera son reconocidas como violencia, sino que son normalizadas, ¿no? Como algo normal por ser mujeres, pero en esta lucha de haberte puesto la camiseta verde del pañuelo y de apechugar y estar ahí también recibiendo las violencias y las agresiones, tanto de tu partido como fuera del partido. Gracias, Alejandro. Creo que el movimiento feminista del Ecuador, los movimientos feministas en plurales, porque los feminismos son diversos e imperfectos como las personas que los conformamos, y las mujeres que hemos estado ahí, creo que lo reconocemos en ti, un aliado y una de las personas que estuvo ahí luchando y también asumiendo los golpes, ¿no? Y los dolores de todo este proceso. Así que quería decírtelo también personalmente. Gracias por ser esa voz también que se requieren de los compañeros hombres en estas luchas, que no son fáciles. A nosotros nunca nos han regalado nada, nunca se ha venido así tan fácil, siempre tiene que disputarse desde la narrativa, desde los imaginarios y desde las leyes también. Así que en esta lucha seguiremos ahí, quería decírtelo. Alejandro, nos quedan 10 minutitos, pero sí quiero hacerte esta pregunta dentro de todo este contexto coyuntural y político que tenemos en el país y en la ciudad. También estamos entrando a un proceso también electoral. El próximo año estaremos eligiendo alcaldes, alcaldesas, prefectas, prefectos, concejalas, concejales, y hay también un ambiente como disputa. ¿Cómo lees esto también dentro de
de los espacios que estamos disputando las feministas. Ves que es una oportunidad, ves que es complejo, ves que no se sabe todavía qué va a pasar, también como tu rol dentro de la asamblea, pero fuera de ella, mirando como esta disputa que las mujeres estamos teniendo también al nivel político, a través de lo que has visto de tus compañeras, mujeres que hacen política, cómo nos violentan triplemente, cuádruplemente, y también lo que nos cuesta dar ese paso para hacer política. ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu lectura frente a esta coyuntura tan compleja, tan dolorosa del país, pero ya con un proceso inclusive electoral a un año de tiempo, ¿no? Bueno, primero, no deberías darme las gracias, Tamara, este es mi trabajo. Y también te lo digo, más bien quiero agradecerles a todos ustedes por serme parte de esta lucha. También es complicado eso, te digo la verdad, el día que, bueno, en las 2 votaciones se me fueron las lágrimas, me he hecho más persona esto, la verdad. Y decirte lo que me dijo mi hija. Gracias, papito, por ayudarnos, por luchar y por hacer. Te digo de verdad. Se me ha hecho más, te digo la verdad, más humano. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, ya en el tema político y a las seccionales en el 2023, espero que claro, que las candidatas tienen que, y no solo por cumplir con una ley, con una norma, con el código. O con las cuotas, ¿no? O con la gobernabilidad, que es como un esfuerzo político para intentar balancear la representación, pero a la final no es eso, ¿no? Es correcto, sino por un tema netamente que se merecen estar en esos espacios. Mi compañera Verónica Carrillo tiene toda la capacidad, el profesionalismo, es una guerrera y ella estamos también, yo soy el presidente provincial de la Izquierda Democrática en el Consejo Ejecutivo de aquí de la provincia, la mayoría son compañeras mujeres y vamos a hacer todo el trabajo y vamos a luchar para que tengan esas candidaturas, al menos aquí en nuestra provincia. Al igual que a escala nacional tenemos presidentas y presidentes, mejor dicho, presidentes que también vamos a poner esto sobre la mesa, sobre el tapete para que en un número mayor se pueda tener estos espacios y estas candidaturas para las mujeres. Se me fue el micrófono. Alejandro, quiero dejar la puerta de Ruta Feminista, siempre lo digo también con compañeros, con hombres, también está aquí para seguir conversando. La coyuntura del país es súper compleja, lo que pasó también con este estudiante del colegio Dillon, las violencias que las mujeres recibimos todos los días, todo el tiempo, la incapacidad de la sociedad ecuatoriana para definir las violencias. Creo que también viene de parte de la responsabilidad de los hombres, ¿no? Nosotras decimos mucho, rompan el pacto patriarcal, rompan el silencio. ¿Qué significa para ti ese rompimiento? Bueno, eso es lo que tenía que haber pasado hace muchos años, ¿no? Pero bueno, con la lucha de todos los colectivos feministas se está logrando, vamos paso a paso. Yo ¿qué te puedo decir? En este corto tiempo que tengo en la dirigencia, que es desde el año 2019, porque siempre he estado en las bases y en la militancia de la izquierda democrática, he visto que sí se pueden dar esos cambios, aun cuando aún existen compañeros hombres que se ponen molestos el que existan mujeres en estos espacios, ya sean las presidencias a la interna de las organizaciones políticas, ya sea en la Asamblea Nacional o en los ministerios, etcétera. Pero vamos a seguir trabajando, esta sociedad es machista, hay que hacer los ajustes necesarios en las normas para poder tener y poder tener ese reconocimiento a los derechos de las mujeres. En eso estamos trabajando, así como también vamos a fiscalizar en todos los espacios para que se dé cumplimiento también al código de la democracia, tomando en cuenta que esta Comisión de Justicia es también de estructura del Estado. O sea que tú ves también que dentro de toda esta coyuntura, el rol y la presencia de las mujeres haciendo política, ¿ya hemos roto algún techo de cristal o todavía no llegamos al techo para romperlo?
Yo creo que estamos próximos, hay que seguir trabajando. Eso también es un tema de voluntad y de decisión de todos nosotros, seamos hombres o mujeres, porque también he escuchado a algunas compañeras aquí, asambleístas, y que están de acuerdo con el machismo, el patriarcado, y sí me ha llamado mucho la atención. O sea, si las propias mujeres tienen esos conceptos, bueno, seguramente es que por lo que fueron criadas de esa manera, pero los tiempos van cambiando. Yo creo que, no creo, estoy confiado que si seguimos en esta lucha, seguimos trabajando de la mano, vamos a poder conseguir muchas cosas a través de los ajustes de las normas, también a través de también de los espacios de fiscalización que nosotros podamos tenerlos para el cumplimiento de las normas y también para la construcción de las mismas, para que a futuro se puedan reconocer estos derechos para las mujeres. Ahora estamos trabajando dentro de la Comisión de Justicia en la evaluación de la ley de lucha contra la mujer. Ese es un proceso que está en esta mesa parlamentaria, y también les hago una invitación para que sean parte de esta evaluación y que puedan venir acá y puedan comparecer y nos puedan ayudar en la evaluación de esta ley que hice referencia. Sí, además es evaluación y construcción también, o sea, sin la ciudadanía, sin las voces de las mujeres, es bastante complejo también llegar a luchar y a disputar los espacios para tener no solamente poder político, sino también poder ejercer y garantizar los derechos. Alejandro, antes de hacerte la última pregunta, que es también como de la despedida, sí reconocer, yo también creo que en la generación de tus hijas, de las que se nos vienen, ya vienen transformaciones. Creo también, no sé, por mi experiencia, mi análisis, que estamos en una generación de rompimientos, de empuje, a veces avanzamos y a veces nos empujan para atrás, pero yo siempre he dicho y me mantengo que la huella está dada y hay una huella y hay que seguirla construyendo también desde cada trinchera. Así que para ti la invitación queda abierta, seguiremos analizando, seguiremos hablando también, como digo, la coyuntura del país en la situación de que vivimos las niñas, las mujeres, las personas de la comunidad LGBTIQ+, hay que seguir discutiendo, hay que seguir visibilizando, pero sé que tienes otros compromisos y que quiero dejarte ir, no sin antes pedirte que nos envíes, o que mejor dicho, envíes el mensaje a quienes nos escuchan, a las personas que les interesa escuchar y ver este programa, que queda grabado en el internet, que estará en el Facebook, en YouTube, pero a la gente que te ha seguido, a las mujeres, a los hombres que te escuchan, ¿cuál es ese mensaje también relacionado a esta lucha, a esta camiseta del feminismo y de feminista que te has puesto también en tu rol como asambleísta? ¿Cuál es ese mensaje, Alejandro? Bueno, también decirte que el siguiente paso será con los colectivos, los LGBTI. Nosotros vamos también a trabajar con ellos. Ya habíamos conversado la semana pasada con algunos miembros de estos colectivos. Decirle a toda la ciudadanía, a todos los ecuatorianos y ecuatorianas en general, que vamos a seguir trabajando, que vamos a llegar y vamos a obtener una ley justa y reparadora para nuestras niñas, jóvenes y mujeres, y también vamos a seguir con los procesos de fiscalización para que se den cumplimiento a las normas que se encuentran hoy por hoy vigentes. También decirles que tenemos que seguir construyendo estas normas, estas leyes, hacer los ajustes normativos de la mano. Esa es la única manera de trabajar de la mano con nuestra gente. Nosotros siempre vamos a llamar a la unidad para poder trabajar y para poder tener y alcanzar ese Ecuador justo, ese Ecuador equitativo, ese Ecuador solidario y de bienestar. Gracias, Alejandro, finalmente por esta conversación que fue tan compleja y tan complicada realizarla. La hemos hecho también en línea, la idea de poder hacerla personalmente, pero como te digo, la invitación queda ahí abierta. Vamos a seguir conversando, estamos en redes, también puede encontrar a Alejandro en redes. Gracias por ese compromiso, gracias por esa lucha, mucha fuerza también y mucha resistencia para todo lo que se te ha venido, para todo lo que ha tocado afrontar y para lo que seguramente va a tocar afrontar, porque cuando se defienden los derechos de las mujeres es disputar también propiedades y discursos que siguen tratando de perpetuarse ahí, pero que no lo vamos a dejar porque ya no es posible. Así que, Alejandro, muchísimas gracias. La invitación queda abierta para ti. Valeu.